Permite a los trabajadores recuperar sus días de vacaciones si caen enfermos. En principio, los negocios estarían obligados a compensar este tiempo de descanso, pero hay excepciones. Aunque el archipiélago ya cuenta con un régimen económico especial, la Alta Federación Nacional de Autónomos propuso varias medidas fiscales para reducir los impuestos y trámites que soportan los autónomos canarios. Vamos con el tema. ATA plantea nuevas medidas fiscales para autónomos en Canarias, menos impuestos y trámites más simples. Ya se ha aprobado una rebaja tributaria que facilita la reinversión de los negocios en las islas. Aunque el archipiélago ya cuenta con un régimen económico especial, ATA propuso varias medidas fiscales para reducir los impuestos y trámites que soportan los autónomos canarios. Estos son los cambios fiscales que proponen los autónomos para Canarias. El régimen económico fiscal REF de Canarias, un conjunto de medidas que compensan la insularidad y la fragmentación del archipiélago, está siendo revisado y podría incluir propuestas específicas para los trabajadores autónomos. El pasado 22 de julio, el Congreso aprobó una reforma de la Reserva para Inversiones en Canarias, RIC, al tiempo que concluía la Comisión Autonómica de Estudio, en la que han participado cerca de 40 representantes del tejido productivo, con el fin de analizar posibles cambios para adaptar el fuero canario a la realidad actual de las islas. Una de los participantes en estos debates se explica que en su intervención defendió que el REF no puede seguir dejando fuera a los autónomos y debe incluir medidas fiscales transversales que lleguen también a quienes trabajan solos o con un pequeño negocio familiar. ATA propone una deducción para compensar los sobrecostes de tener un negocio en las islas. Una de las medidas que ATA Canarias defendió en la sede parlamentaria es una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF para autónomos y trabajadores por cuenta propia. Nuestra renta per cápita sigue un 20% por debajo de la media nacional, lo que piden no su privilegio, sino una medida que iguale oportunidades. La propuesta consiste en aplicar una deducción gradual en el IRPF en función del nivel de renta, de modo que los autónomos con menores ingresos puedan beneficiarse más. Aunque esta medida estaría alrededor de 300 millones de euros a los presupuestos públicos, se traduciría en una liquidez adicional de entre 100 y 200 euros al mes para los autónomos canarios, lo que redundaría en un mayor consumo interno y en una última instancia también un aumento de la recaudación fiscal. No se trata de un gasto sin retorno, es una inversión en consumo, actividad económica y mejora de las condiciones de vida de quienes más dificultades tienen para emprender desde un régimen fragmentado y con sobrecostes logísticos evidentes. Se valoró también de forma positiva que haya buena disposición por parte de las instituciones. Eso sí, se recuerda que es una propuesta que todavía está en fase de estudio y que estamos en el momento de reflexión, de buscar consenso político y respaldo social. El IGI franquiciado, una herramienta contra la burocracia y el fraude. Otra de las propuestas clave es mejorar el actual régimen franquiciado del IGI, el impuesto indirecto que sustituyó al IVA en las Islas Canarias. Este régimen ya existe para ciertos autónomos con ingresos por debajo de los 30.000 euros, pero su umbral está muy por debajo del máximo que permite la Unión Europea. Lo que pedimos es autorizarlo y elevar ese umbral a niveles similares a otros países europeos, hasta los 65.000 euros de facturación anual. La medida permitiría que miles de autónomos quedaran exentos de presentar declaraciones del IGI, reduciendo así la carga burocrática y al mismo tiempo combatiendo el fraude. En las islas tienen uno de los niveles más altos de economía sumergida de España, entre un 12% y un 18%. Este régimen ayudaría a aflorar ingresos y simplificar el cumplimiento fiscal. Además, se valoró positivamente que esta exención se ampliara a todos los autónomos del país en línea con lo que pide la Unión Europea, ya que muchos trabajadores por cuenta propia de la península que no facturan mucho desearían poder operar sin tener que presentar el IVA. En cuanto a la directiva europea que permite un IVA franquiciado, España sigue sin transponerla desde enero de este año, aunque esta norma solo se aplicaría a los autónomos que prestan servicios a otros países de la Unión Europea, haciendo también promedio incluir en la exención a todas las pymes con ingresos inferiores a 85.000 euros sin llegar a materializar. Ya se ha aprobado una rebaja para la inversión en negocios, pero afecta poco a los autónomos. La reciente reforma de la Reserva para las Inversiones en Canarias RIC ha sido celebrada. Se propone para supervisar y proponer mejoras en el sistema fiscal del archipiélago y ha obtenido un respaldo casi unánime en el Parlamento. Se destaca porque es algo poco habitual en los últimos tiempos. El cambio permite, entre otras cosas, que se pueda destinar parte de la reserva a proyectos de vivienda como respuesta a la crisis habitacional en las islas. Entre el REF y el RIC y la RIC es fácil perderse en una sopa de letras, por lo que conviene detallar que esta provisión de fondos permite a las empresas tributar menos en el impuesto sobre sociedades y destinan parte de sus beneficios a determinadas inversiones en el archipiélago. Esto incluye la compra de maquinaria, inmuebles, activos productivos y ahora vivienda. Y aunque los trabajadores por cuenta propia también pueden acogerse a este ahorro, el presidente
de Alta Canarias precisó que es una herramienta útil, pero diseñada más para pymes con capacidad de reinversión, mientras que muchos autónomos trabajan en régimen de autoempleo sin apenas beneficios a final de año. No pueden permitirse reservar parte de sus ingresos para invertirlos más adelante. Se recuerda que la mayoría de los 145.000 autónomos en Canarias no tienen empleados y están más cerca de llevar un sueldo a casa que de diseñar estrategias fiscales. Por eso piden otras medidas que sí son accesibles y tienen un efecto inmediato. Además, las empresas que se instalan en la zona especial canaria, CEC, y cumplen ciertos requisitos de inversión y contratación pueden beneficiarse de un tipo de impuesto de sociedades del 4%, uno de los más bajos de Europa. Pero de nuevo no es una herramienta al alcance del pequeño autónomo. Un régimen fiscal más inclusivo para los autónomos canarios. Las propuestas que el vicepresidente ha llevado hasta los legisladores, la autorización de un régimen que ha sido fundamental para compensar la insularidad, pero que en su diseño actual beneficia sobre todo a empresas de mayor tamaño. Este marco regulatorio debe servir para no dar una ventaja, sino igualar las condiciones de un trabajador por cuenta propia que desarrolle su actividad en Madrid o Frankfurt, frente a uno que lo haga en una isla no capitalina, que todavía es más difícil. El RED ha sido útil, pero toca revisarlo con datos, sin ideologías ni partidismo, que sirva también para el 80% del tejido productivo canario, que son los autónomos. Si las propuestas en estudio logran convertirse en ley, los autónomos canarios podrían disfrutar de un sistema fiscal más justo, menos burocrático y más conectado con su realidad cotidiana. El debate ya está abierto y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, en Alta Canarias consideran que la recepción está siendo positiva.